Hola, buen día a Buen día, todos. Mi nombre es Natalia, soy la encargada comercial de CEU. mi nombre es Camila, soy la encargada de comunicación. Ahora les vamos a contar un poquito para quienes no saben qué es CEU y después vamos a dar comienzo. Les cuento. CEU es la cámara que nuclea a los principales actores de la economía digital, es decir, a todos los que integran la cadena que hace el comercio electrónico y los negocios por Internet. Estamos formados por diferentes tipos de empresas que se dedican a distintos rubros, por ejemplo, comercio y servicios, logística, marketing, medios de pago, fintech, plataformas y TIC, servicios profesionales y consultoría, turismo, entre otros. En el caso de que alguno quiera información, necesite alguno de los informes, se puede contactar conmigo. Eh, Mi mail es socios@cedu.org.uy o a natalia@cedu.org.uy. Voy a estar encantada de poder ayudarlos. Este, En el webinar de hoy nos acompaña Guillermo Rodríguez, que es pentester en Datasec, y los vamos a dejar ahora con unos videos de nuestros sponsors. Para inicio, MailUp y Memory, muchas gracias porque siempre nos acompañan y sin ellos no podíamos dar las capacitaciones. Wikimúsculos en realidad surge en el año 2015 como una idea. En realidad nosotros lo que veíamos era que en lo que era la parte de suplementación, en Uruguay no había una oferta tan consolidada, digamos. O sea, era bastante difícil conseguir muchos productos y por otra parte era bastante difícil entender un poco qué era lo que servía, ya sea para ganar masa muscular, para perder grasa o para lo que sea. En realidad nos enfrentamos con muchísimos desafíos. Éramos dos chicos de 20, 21 años que estábamos empezando a armar eso. Nosotros al querer hacer un proyecto de e-commerce, el primer desafío fue entender cómo funcionaba, cuáles las alternativas que había en Uruguay para hacer eso y entender un poco el camino que alguien medio artesanal pueda hacer para poder tener algo que esté bueno y una oferta que sea atractiva, digamos. Bueno, en realidad nosotros en Fenicio llegamos después de haber tenido otra experiencia, ¿tá?, con una plataforma en realidad de código abierto, con un equipo de programadores en la que no hemos llegado a tener lo que queríamos. Y más que nada lo que nos encontramos era que era un mundo completamente desconocido para nosotros y que había un montón de factores importantes y claves para poder realizar una buena operación de e-commerce que no teníamos solucionado ni sabíamos cómo solucionarlo. En Fenicio lo que encontramos en realidad es que al tener un partner local con bastante experiencia en el rubro, en el medio y en el país, encontramos un montón de soluciones previas que ya estaban buenas y teniendo todo lo que la plataforma estaba buscando. Ejemplo, tenían solucionado e integrado todo el tema logístico, tenían solucionado e integrado todo el tema de medio de pago, que son cosas súper importantes a la hora de poder tener una operación que esté buena y una página que funcione bien y que sea amigable para el usuario local y que en realidad nosotros por nuestra escala y nuestra experiencia en el mercado era muy difícil de conseguir y de llegar a los contactos. Nosotros en Wikimúsculos hoy por hoy tenemos 7 puntos de venta, ¿tá? O sea, abrimos un punto de venta mañana, que es Tres Cruces. Tenemos 7 tiendas a la calle y después tenemos lo que son los canales online. Muchas veces nuestros clientes en realidad se generan online, se generan en redes sociales, van a consultar un precio o comparar productos en la página y la verdad que es muy interesante ver cómo todo eso interactúa y tenerlo en cuenta a la hora de vender. La pandemia cuando arrancó, en realidad obviamente una empresa que tiene la mayoría de su facturación basada en puntos de venta físicos, que sus puntos de venta físicos cierran, claramente está comprometida. Nosotros, como cualquier otro comercio a la calle, tuvimos que cerrar las tiendas, tuvimos que reducir el equipo de forma momentánea y por ende volver a lo que es la parte de trabajar e-commerce solo, puro y duro, con un catálogo más amplio, con un montón de cosas ya solucionadas, con un incremento increíble de órdenes. O sea, nosotros crecimos 200% de facturación por el canal digital en lo que fue marzo, abril y mayo.
Bueno, por último, comentarles que la idea es que al final de la charla puedan hacerle preguntas a Guillermo, ya sea a través del panel de preguntas y respuestas, o levantando la mano el que quiera hacer las preguntas en vivo, así lo hacemos un poquito más dinámico. Nada, Guillermo, te dejo para que puedas comenzar. Excelente, gracias Natalia. Ahí paso a compartir. Espero que me estén viendo. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación a toda la gente de CEDU. Y lo que le vengo a presentar hoy es esta charla que armamos en DataSec, que se llama Claves para no perder en el mundo digital, y que van a ser un set de, digamos, de amenazas y recomendaciones de ciberseguridad. Yo soy Guillermo Rodríguez, trabajo hace más de 15 años como pentester, como analista en ciberseguridad en diversas empresas y para, digamos, para financieras, para bancos nacionales e internacionales. Soy auditor también de seguridad de la información. Y bueno, trabajo en DataSec hace ya 1 año y medio, y ahí en DataSec es una empresa que tiene ya 30 años en el mercado, es pionera, digamos, en lo que es seguridad de la información. Es una empresa uruguaya que ha tenido mucho éxito a nivel local y se ha extendido, se ha expandido a nivel latinoamericano. Entonces, este ámbito, esta área, digamos, de la ciberseguridad es algo sumamente importante y relevante en estos días, y más con el tema de la pandemia y con el auge de las tecnologías digitales. Entonces, es importante que puedan ver y entender las cosas que vamos a hablar acá, que muchas tienen que ver con lo que es la alfabetización digital, es decir, entrar en un nuevo mundo y entender nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevos procesos, nuevas maneras de hacer las cosas. ¿No? Y esta charla también tiene que ver con por qué no perder en el mundo digital. Esto va por el hecho de que muchas de las tecnologías que nosotros utilizamos son para producir, para crear. Entonces, eso está muy bien, pero justamente nunca tenemos, o pocas veces tenemos la consideración de ver cómo podemos prevenir o ser precavidos en no perder, no tener problemas en que nos ataquen nuestra información, que la información no esté disponible, o que cuando tengamos que acceder a algún lugar podamos hacerlo. Entonces, eso tiene que ver un poco con la charla de hoy y con la ciberseguridad en general. Así que, a ver si me deja avanzar aquí. Ahí está. El temario va a ser, vamos a achicar esto un poquito. Primero, vamos a hablar por qué y de qué me tengo que cuidar en este mundo de Internet, del ámbito digital, de las tecnologías, de qué nos tenemos que cuidar, dónde tenemos que poner foco nosotros como usuarios de tecnologías. Vamos a hablar de un cuento, que es el cuento del tío reinventado. Básicamente el cuento del tío es alguien que se hace pasar por otra persona, ¿no? Por un familiar, supongámosle, y gana nuestra confianza, y al ganar nuestra confianza puede hacer cosas maliciosas. Entonces, en el mundo digital eso pasa exactamente igual que en el mundo físico real, pero de otras maneras, que es la que vamos a ver. Y bueno, invierto en prevenir o en producir. Bueno, eso es una balanza que, como les estaba comentando, en que tenemos que ver cuánto queremos invertir justamente en producir, en ganar, en crear cosas, y cuánto de eso tenemos que prevenir y asegurarnos de lo que ya creamos esté a salvo, y bueno, no perdamos justamente todo eso que hicimos, ¿no? Tanto con la información nuestra de nuestros equipos, que cada vez se van aumentando, sino también con la información y con los datos que estemos manejando de nuestras propias empresas, de las empresas en donde trabajemos, ¿no? Y por último, les voy a decir cómo hacer todo eso para, bueno, tener tips y salir con cosas interesantes que las puedan aplicar en el día a día. ¿Ah? Primero, ¿por qué las personas hackean? Bueno, los ataques informáticos se dan sobre todo por recursos que el mayor recurso es el dinero en efectivo, que se puede, digamos, una persona se puede meter en una conversación de, por ejemplo, una transferencia bancaria y hacer que la transferencia vaya, obviamente, a sus cuentas. También estos recursos pueden ser recursos de cómputo, es decir, recursos de procesamiento de computadora, es decir, muchas veces las personas piensan que
su equipo celular o su computadora no tiene nada relevante o importante para los atacantes, cuando en realidad sí. ¿Por qué? Porque ya cualquier equipo que tenga procesamiento, que procese información, tiene cierto potencial de ser atacado. ¿Por qué? Porque los atacantes utilizan esos medios, es decir, esos equipos, como muchas veces intermediarios para difundir más ataques, por ejemplo, como puede ser el spam, o pueden ser, por ejemplo, también el ransomware, que vamos a ver, o también pueden ser para criptomonedas, otra cosa que también vamos a ver. Son todos conceptos nuevos, pero a través de todos estos conceptos los atacantes pueden generar dinero, pueden obtener recursos y, bueno, va a ser importante que no les demos acceso para que puedan hacer eso. Otra de las motivaciones, intenciones que tienen los atacantes es simplemente por diversión. Muchas veces hay chicos que están aprendiendo a cómo funcionan las computadoras y por ahí también por curiosidad, por conocimiento, investigación, tratan de hacer cosas que pueden rayar en lo legal, en lo peligroso, y bueno, muchas veces esas cosas se van de límites. También se ven muchos casos, y estos casos muchas veces no aparecen en las noticias de todos los días, pero tengan en cuenta que sí existen y todos los días tenemos importantes eventos de seguridad, por ejemplo, de venganza, empleados disgustados que arremeten con acciones maliciosas, muchas veces informáticas, digamos, contra la empresa que los descartó de alguna manera. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, hay que ver cómo se quitan los accesos a esas personas, y bueno, tener las consideraciones de ciberseguridad necesarias para que esta persona motivada para hacer daño tampoco lo pueda hacer. Y obviamente está también vamos a quitar esto, competencia, espionaje y ciberguerra, que también es un elemento nuevo que tenemos en el mundo, que básicamente hay guerras industriales y también gubernamentales, en el que cada una de las partes quiere asumir un mayor poder, un mayor status quo, y de esa manera es que a través del hacking, a través de justamente de ataques informatizados, es que lo pueden lograr y lo hacen. Entonces, el mundo de Internet y el mundo digital está realmente minado de problemas a la vuelta de la esquina, a la vuelta del clic. Entonces vamos a tener que tener mucha precaución, y estas precauciones no solamente las tomamos los técnicos a nivel tecnológico, sino también los usuarios finales, que no tienen que saber nada de la parte técnica, pero sí tienen que tener algunos conceptos y tienen que poder ver e identificar las cosas que son falsas. Entonces vamos a hablar también un poco de eso, de cómo algo es falso, algo es un fake news, o algo también es un mail falso que nos puede comprometer de alguna manera. Bueno, ¿por qué falta seguridad y por qué se dan estos casos, bueno, de abuso y de incidentes de seguridad? Generalmente porque hay poco entrenamiento y concientización. Bueno, esto es parte por lo menos de lo que estamos tratando de aportar en dar nuestra visión de los riesgos de seguridad y estas faltas de percepciones de seguridad, como les decía, que no se ven en las noticias, pero bueno, existen y lo tenemos que tener en cuenta. La falsa percepción de seguridad muchas veces pasa también por decir, bueno, tengo un antivirus, tengo un firewall, o tengo algunos componentes o controles de seguridad y con eso basta. Bueno, no basta de ninguna manera. Tengan en cuenta que grandes organizaciones, grandes tecnológicas, como puede ser Twitter, Facebook, etcétera, tienen casos de incidentes de seguridad todos los días, y en muchos casos son muy graves. Entonces, no solamente pasa por tener estos controles y ya con eso descansarnos en los mismos, sino que los atacantes también van avanzando, las defensas van evolucionando, y nosotros también tenemos que ir evolucionando de cierta manera compasados a eso, y también tener un comportamiento seguro en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros ejecutemos en nuestro equipo, en nuestro PC, en nuestro celular, hagamos un clic, ya vamos a estar dando garantías o confianza sobre eso. Entonces, lo que nosotros confiemos va a ser todo. Es decir, que si nosotros estamos confiando en otra persona y la dejamos entrar a nuestra casa, como si fuera, por ejemplo, una aplicación que instalamos, bueno, esa persona nos puede estar robando, nos puede hacer cualquier otra cosa, y bueno, tenemos que confiar en esa persona. Entonces pasa lo mismo con los equipos. Todo lo que nosotros veamos y instalemos tiene que estar confiado, tiene que estar de alguna manera garantizado. Nosotros tenemos que saber
un poco más de eso. Eso es un poco como adelanto de lo que vamos a ver. Bueno, aumentar la seguridad muchas veces disminuye la accesibilidad y productividad, por eso también a veces falta la seguridad. ¿Por qué? Porque una contraseña o algunos otros factores, digamos, de autenticación que se llaman para acceder a una cuenta, muchas veces nos tranca el acceso, obviamente, nos tranca en producir, en esto de crear, bueno, en poder acceder a los datos y poder utilizarlos. Pero bueno, tengan en cuenta de que no puede ser tan fácil, sino que tiene que haber ciertos límites para que, bueno, van a estar balanceados, obviamente, según los datos que estemos manejando, pero tengan en cuenta de que muchas veces la seguridad disminuye de alguna manera un poco esa accesibilidad, ese acceso rápido, fácil, pero bueno, tengan en cuenta que hay que balancearlo eso. No tiene que ser ni muy fácil ni muy difícil tampoco, porque obviamente la gente ni siquiera va a poder producir, no va a poder crear, no va a poder hacer lo que tiene que hacer en su trabajo. Entonces, de esa manera, se trata de un balance de seguridad que, bueno, tiene que ser generalmente analizado por analistas de ciberseguridad o de alguna manera pensado en cuáles son las amenazas y cuál es el punto de resiliencia que queremos tener en cuenta. La resiliencia va en el aspecto de hoy estamos de determinada manera y si mañana ocurre un fallo grave o una pandemia como estamos ocurriendo ahora, bueno, poder afrontarlo y no caer en el intento, no derrumbarnos, que ese evento no nos destruya de alguna manera. Entonces, eso va un poco por ahí en ese balance. Y muchas veces priorizamos funcionalidad a mantenimiento y seguridad. También tiene que ver con eso, ¿no? De querer que las cosas funcionen, pero en esa funcionalidad muchas veces no trabajamos o no ponemos inversión en tiempo y dinero en el mantenimiento y la seguridad. Entonces hay que trabajarlo un poquito más en general. Vamos a ver algo que se llama ingeniería social, que es uno de los eventos que tiene que ver más bien con la psicología humana que con la informática o con las técnicas informáticas. Entonces, les voy a decir esto que dice uno de los grandes ingenieros sociales. Todo lo que necesitan hacer los atacantes es levantar un sitio web y vender un producto al 20% menos de lo normal y las personas van a ir directo a colocar sus datos de tarjeta. Esto realmente generalmente es así, es así de que capaz que antes sucedía mucho más que ahora, porque la gente también está un poco más concientizada en cuáles son los sitios confiables, es decir, bueno, vamos a WoW, vamos a Mercado Libre, vamos a otros tipos de lugares que ya tienen relativamente cierta confianza, cierto prestigio. Bueno, de eso se trata esto, pero tengan en cuenta que si mañana abre un e-commerce, como estábamos viendo también en la publicidad hace un rato, de que venden cualquier cosa y quizás eso no está totalmente asegurado, o quizás cuando estamos entrando no tiene todas las medidas de seguridad necesarias y estemos colocando los datos de tarjeta en un lugar que no sea seguro y lo esté tomando otra persona. Entonces, hay algunas medidas que vamos a tener que ver para evitar eso y estar siempre contra lugares digitales confiables, ¿tá? ¿Qué pasa hoy en día? Que los ingenieros sociales lo tienen muy fácil, o más fácil que antes, por las redes sociales, por los medios sociales. Hoy en día tenemos tanta información y volcamos tanta información personal nuestra a los medios sociales que también los atacantes tienen esta información de alguna manera. Hay información pública que uno pone en Instagram, en Facebook o en cualquier red social y que puede ser utilizada en nuestra contra. Acá les pongo un ejemplo de una herramienta que se utiliza para estos casos, para ingeniería social, que se llama SpoofCard. SpoofCard lo que hace básicamente es cambiar el número de la persona que llama al celular. Es decir, yo mañana puedo hacerme pasar por Obama, por Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, y con su número de teléfono llamar, supónganle, a Trump. Llamo a Trump, mi inglés no es muy bueno, pero supónganse que fuera, y le digo que, bueno, que en las elecciones perdió o cualquier otra cosa, y probablemente me crea, si soy buen actor. Pero tengan en cuenta que Trump va a recibir en su celular el número, la llamada de Barack Obama, no mía, no de Guillermo Rodríguez. Entonces ahí ya se empieza a comprometer un poco la seguridad. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo pasar por otra persona, estoy cambiando la identidad digital de otra persona. Entonces,
eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos, con la confianza. Entonces, hay técnicas como esta que permiten inferir o modificar de alguna manera la confianza de las personas con técnicas más psicológicas que técnicas, por decirlo de una manera, o una combinación de las dos, ¿verdad? Les voy a mostrar este videito, es una herramienta que nosotros utilizamos en DataSec. Yo la utilizo para hacer auditorías de ingeniería social, y quiero que vean, para ver lo sencillo que es una herramienta que se llama I Know You. I Know You significa te conozco en inglés, y es una herramienta que básicamente, solamente con colocar una dirección de correo electrónico, puedo obtener un perfil completo de la persona, es decir, saber de qué trabaja, qué hace, qué redes sociales tiene, si hay algunas passwords volcadas en la red pública sobre él, es decir, si hay una contraseña que alguna vez por alguno de sus servicios fue publicada en internet, puedo obtenerla, y a mí me parece muy sorprendente, se los voy a empezar a pasar aquí, mientras le hablo. Yo lo hice con mi propio mail, ahí se está poniendo el mail. En este caso es de una persona conocida, así que empieza a aparecer bastante información de los eventos que tienen en internet, las redes sociales. Ahí podemos ver, por ejemplo, bueno, que está en una red social que se llama GitHub, que es de desarrolladores, y se pueden ver cuántos followers tiene. Más adelante, cuando sigue trabajando la herramienta, bueno, ahí ya sacó, por ejemplo, el avatar, el nombre. Empieza a sacar, por ejemplo, ahí está sacando información histórica de los negocios que ha hecho. Bueno, ahí ahora empieza a buscar por otra persona, por otro mail. Yo cuando lo hice con mi propio mail también me sorprendió, porque pude descubrir también que hay información pública mía que no quisiera que estuviera ahí de alguna manera, o que cualquiera lo pudiera tener. Entre ellos, esto que les digo, claves expuestas que en algún momento se filtraron por los servicios que yo estaba utilizando. Por ejemplo, Google y LinkedIn hace, supónganle, 3 años, tuvieron unos filtrados de sus contraseñas, y esos quedaron en una red pública. Entonces cualquiera puede consultar por un mail de ese tiempo y obtener la contraseña de ese usuario. Si el usuario no cambió esa contraseña durante ese tiempo, obviamente va a estar comprometido y otra persona puede ingresar con su mail. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, tengan en cuenta que son hoy en día bastante sencillas, o muy sencillas de obtener. Esta herramienta es una herramienta súper moderna para hacking, que está públicamente en internet. Personas con conocimiento podrían obtener esta herramienta y hacer uso de la misma, y como les digo, obtiene muchísima información personal. Ahí, por ejemplo, va a buscar sobre Elon Musk, es una persona súper reconocida en el ámbito tecnológico, por sus innovaciones, etc. Pero bueno, tengan en cuenta que también ahí Leaks, por ejemplo, tiene 2 passwords filtradas, que quizás obviamente las haya cambiado. También enseguida aparecen las redes sociales, ahí están Flickr, Twitter, Pinterest, etc. Empieza a aparecer también su biografía, va a aparecer por ahí también en qué ámbitos trabaja, ahí ya aparece tecnología, aeroespacial, SpaceX. Empieza a aparecer también la popularidad de Twitter, entre otras cosas. Básicamente nos empieza a sacar toda la información pública que tenemos de todos lados sobre ese mail, nos la empieza a mostrar. Entonces es súper poderosa para hacer estos, digamos, ataques de ingeniería social, como les decía, que cuanto más información tengamos de esa persona, más efectivo va a ser. Entonces realmente es peligroso y tenemos que tener ciertas consideraciones para evitarlo. ¿Cuáles son esas consideraciones? De lo que vamos a ver un poquito ahora. Por ejemplo, una de las cosas que nos pueden suceder es que nos manden un mail. Supongamos que nosotros estamos en el Bank of America, puede ser el Grow, puede ser cualquier otro banco, obviamente, y como el atacante sabe que nosotros tenemos una cuenta allí, lo que puede hacer es justamente crear un mail falso, haciéndose pasar por ese banco, y bueno, haciendo que se entreguen contraseñas, o se entregue el PIN del banco, o etcétera. Básicamente, esto que se llama phishing es básicamente como un anzuelo
es como pescar básicamente en el mundo informático, que nosotros mandamos este mail como atacantes y la víctima, si no evidencia, no identifica que es un fallo, vamos a ver después cómo podría hacerlo, eh, podría estar colocando sus datos personales y dándoselos directamente al atacante, que el atacante después podría llegar a entrar a su cuenta bancaria, entre otros temas, ¿verdad? ¿Cómo identificar algunas de estas cosas? El phishing muchas veces se identifica a través de la URL. La URL es la dirección que es del sitio. Entonces, por ejemplo, en este caso parece el sitio de Facebook, pero no es, porque ahí dice Facebook. Y muchas veces, muchísimas veces, los atacantes utilizan estos cambios de pequeñas letras que al golpe de vista quizás uno ve y parece que fuera Facebook en la URL, en la dirección. Pero si uno ve un poquito más detenidamente y se pone los lentes, ahí ve que realmente no es ese sitio y estamos entrando en otro sitio. Y cuando sucede esto, realmente estamos en un sitio phishing, un sitio falso. Cuando estamos en un sitio sospechoso, lo que yo recomiendo es primero colocar datos falsos. O sea, si estamos en un sitio falso, lo que podemos hacer es irnos o colocar datos falsos. Si colocamos datos verdaderos, game over, ya perdimos realmente nuestros datos. Entonces, ¿por qué colocar datos falsos a veces es bueno? También es porque sirve para los atacantes pierdan tiempo, de alguna manera, y también a nosotros nos sirve para identificar de que ese sitio es realmente falso. Entonces, ahí viendo el comportamiento del sitio podemos inferir de que ese sitio es falso, si nos deja entrar o nos redirige al sitio verdadero, o hay varias técnicas ahí que se pueden ver, hay varias realmente. Pero bueno, identificar sobre todo la URL en la que estamos accediendo, tengan en cuenta de cuando recibimos un mail, es algo muy importante esto, de que tratemos de no seguir los enlaces que estén en ese mail, sino que hagámoslo nosotros por nuestra propia cuenta, es decir, nosotros abramos el navegador web y ahí nosotros introduzcamos, escribamos el sitio al que queremos acceder. Porque esto es mucho más seguro de todas maneras, porque nosotros realmente estamos colocando el sitio al cual queremos acceder y no le estamos dando cabida, digamos, al atacante a que él nos entregue su información, que es lo que pasa en el cuento del tío. Muchas veces en el cuento del tío lo que sucede es que la otra persona o nosotros mismos, digamos, le estamos dando la información al atacante. Es decir, mañana viene una persona a casa y me dice, yo conozco a tu tío de San José, supongámosle. Ah, sí, yo tengo un tío de San José, los Rodríguez. Ah, sí, los Rodríguez. Y él me empieza a inventar historias sobre eso que yo ya le estoy dando información. Yo ya le estoy confirmando que tengo familiares en San José, yo ya le estoy confirmando que mi apellido es Rodríguez. Entonces, esa información de más que nosotros le estamos dando es lo que después los atacantes utilizan en nuestra contra. Otro caso más. Este caso es de Google, también ahí dice login.gmail.com, otra cosa, entonces esa otra cosa que es mcg11.info no es realmente de Google, entonces ahí alguien que quizás no conozca de informática sí puede no darse cuenta realmente si está en el sitio principal. Vamos a ver algunos ataques muy avanzados de esto también. Pero tengan en cuenta esto, sobre todo, como les digo y repito, siempre que entremos a un sitio, tratémoslo de hacer por nuestros propios medios y no por hacer clic en el enlace que otro nos esté pasando por otro lado, a menos que confiemos mucho en esa persona. Porque veo, por ejemplo, en Instagram pasa mucho esto, personas que utilizan Instagram y hacen compras por ese medio, le ha pasado de que cuentas falsas, muy similares a la original donde esa persona compraba, empieza a interaccionar con nosotros. Supongamos que yo compro ropa, no sé, en el Shopping Montevideo. Entonces, viene Shopping Montevideo y me dice, mirá, tengo una oferta buenísima para vos que estás comprando todo el día o todos los meses estás comprando ropa. Bueno, mirá, te mando esto. Pero en realidad esta cuenta puede ser falsa, puede tener un punto, una coma, un carácter totalmente ínfimo que uno no puede darse cuenta muchas veces de esa cuenta falsa, y creo que es verdadera, creo que es el Shopping Montevideo que me está hablando, pero no. Y cuando eso sucede y ese Shopping Montevideo falso me está mandando un link, me está diciendo, mira, esta oferta anda para aquí, anda para allá, y yo voy y accedo,
ahí ya empiezan los problemas. Entonces, eso, tener mucho cuidado de con quién interaccionamos, a qué URLs accionamos, dónde estamos, y bueno, leer muy bien, eso es fundamental. Muchas veces lo que sucede es que los propios navegadores que nosotros utilizamos ya nos advierten. Estos ya tienen un poquito de tecnología y de inteligencia de alguna manera para poder defendernos. Obviamente, cuando esto sucede, tengan en cuenta de seguir estas recomendaciones y no proceder en el sitio. Es sumamente importante porque esto es un riesgo de facto. ¿Cómo evitar el phishing también? Nosotros, y bueno, hay varias estadísticas a nivel nacional y global de problemas en los servidores de mail. Es decir, nosotros como usuarios cuando utilizamos el correo electrónico nos estamos conectando a un equipo que está en internet que puede ser de nuestra empresa, puede ser de Google, puede ser de varias tecnologías diferentes, de varios lugares o empresas, ¿verdad? La cosa es que si estas empresas, organizaciones no colocan seguridad en el correo electrónico, algo que se puede hacer muy fácilmente es cambiar la identidad de una persona, es decir, algo que se llama en inglés spoofing. El spoofing es suplantar identidad. Entonces lo que podemos obtener es que si no está correctamente configurado ese equipo, lo que podemos tener es que otra persona pueda enviar mail con nuestra dirección de correo electrónico. Entonces, yo mañana puedo ir, por ejemplo, a la gente de Sedu y clonar el mail de Natalia y enviar mail desde la cuenta de Natalia a otras personas. Entonces, si no está bien configurado este equipo, yo lo podría hacer y podría estar pasándome por Natalia o por cualquier otra persona. Entonces, esto sucede más o menos en el 80% de las empresas nacionales y a nivel global más o menos sucede lo mismo y básicamente es una configuración relativamente sencilla que es necesario hacer para que se pueda comprobar la identidad digital de la persona a quien dice ser. Entonces hay algunas verificaciones necesarias que se llaman anti-spoofing, hay firmas electrónicas, hay algunas certificaciones y cosas un poquito más técnicas que se deben implementar en este equipo de servidor de mail para justamente evitar en gran medida esto del phishing y de la suplantación de identidad. Esto es súper importante porque de otra manera nosotros, digamos, yo por más que dé recomendaciones a los usuarios, si los usuarios ven que el mail parece muy original, les va a ser muchísimo más complicado identificar cuál es falso y cuál no. Entonces, las medidas técnicas también tienen que estar presentes, y esta es una de las principales medidas técnicas para evitar la suplantación de identidad en el correo electrónico, y como pueden ver aquí a la derecha, básicamente están las configuraciones de nuestro servidor de correo en DataSec, que como dice ahí al final, spoofable no, que básicamente no se puede spoofear, no se puede suplantar la identidad de esos correos electrónicos. Esto es un chequeo que ustedes lo pueden hacer para sus propios dominios, para sus propios correos electrónicos en Internet, para justamente conocer y verificar ese punto que es sumamente relevante. ¿Por qué es sumamente relevante? Porque muchos de los casos que se dan también por el envío de mail, por suplantaciones de identidad, es el envío de software malicioso, y el software malicioso predilecto en estos días es el ransomware. El ransomware viene de una palabra que se parte en dos, que es ransom, básicamente es pedir rescate, y ware básicamente es de software. Entonces ransomware básicamente lo que hace es un software malicioso que toma nuestros archivos, los archivos que nosotros tengamos en nuestro equipo, en nuestro PC o en nuestro celular inclusive, y hace un proceso que se llama cifrado, que básicamente el cifrado es una ocultación, una encriptación. Es decir, que nosotros no vamos a poder acceder más a esos datos, no vamos a poder acceder más a nuestros archivos de documentos, no vamos a poder acceder más a nuestras imágenes, no vamos a poder acceder más a nuestra información más valiosa. ¿Y qué hace esta gente, estos delincuentes? Lo que hacen es pedir un rescate económico de esos datos. Es decir, que nosotros le tendríamos que pagar a estos delincuentes para obtener y poder acceder a los archivos que habíamos perdido por el software malicioso que lamentablemente o desgraciadamente ejecutamos en nuestro equipo. Y bueno, ese software que ejecutamos en nuestro equipo,
ese ransomware, que puede venir a veces como un archivo adjunto, como puede ser un PDF, puede ser un archivo de doc, puede ser un archivo de Word, puede ser prácticamente cualquier cosa. Que si, bueno, si eso está viniendo de una persona que nosotros confiamos y está suplantada la identidad, bueno, es muy probable que nosotros activemos ese ransomware. Y cuando activamos ese ransomware, muchas veces no solamente afectamos nuestro propio equipo, sino que si lo hacemos dentro de una red de una organización, vamos a afectar a todos los equipos de la organización. Esto es lo más riesgoso porque y ya ha sucedido en varias empresas que han quedado totalmente destruidas sin poder eh, hacer negocios, ¿no? por estas causas. Básicamente, un usuario descarga por mail este ransomware, lo ejecuta, se extiende por toda la red, ninguno de los usuarios de la red, muchas veces 500 usuarios o más usuarios, no pueden acceder a ninguno de sus equipos, no pueden acceder a sus datos, y bueno, ahí es el gran peligro y la recomendación justamente de tener en cuenta la identificación de lo falso y también las políticas de respaldo y otras consideraciones más técnicas también. Pero bueno, esto es una brecha de seguridad muy importante y tengan en cuenta que cómo accionan esta gente. Esta gente generalmente acciona para distribuir malware, para distribuir virus y para distribuir otros tipos de fraudes, generalmente en la rapidez, es decir, en la instantaneidad o digamos, algo que tiene que ser rápido, es decir, me mandan un mail y me dicen, mira, la oferta se termina ahora rápidamente, tenés que hacerlo, y eso lo que provoca psicológicamente en nosotros es una respuesta de, bueno, si no lo hago ahora voy a perder la oferta, si no lo hago ahora voy a perder lo que diga el mail, digamos, de alguna manera. Pero eso básicamente no nos hace pensar. Entonces, eso es lo que quieren los atacantes justamente. Los delincuentes quieren que no pensemos y que actuemos rápidamente sin pensar, y en ese no pensar podemos caer en más riesgos, en más fallos, obviamente, peligrosos. Entonces, tratar de, bueno, acá les voy a mostrar primero unos casos de ransomware, cómo se dan en las computadoras, para después darle algunas recomendaciones extras. Esto que les decía, por ejemplo, ponen contadores de tiempo para decirte, si no pagás en una hora, ponele, te vamos a borrar todos tus archivos. Entonces uno se pone a desesperar aún más. Entonces son todos triquiñuelas, digamos, psicológicas, para que nosotros paguemos, para que nosotros no pensemos, y etcétera. Muchas de estas ransomware, de estos virus, trabajan con medios de pago con Bitcoin, porque esto permite de que los atacantes no sea mucho más difícil rastrear el dinero, básicamente. Entonces utilizan este medio más anónimo para obtener el dinero. Estos son otros ejemplos, estos son ejemplos reales. Ahí lo que los atacantes le dicen es cuál es la billetera a la que tenemos que mandarle el dinero, cuáles son la destrucción final, estas triquiñuelas psicológicas que yo les comento. En muchos de estos casos también dicen que van a llamar a la policía, y son todos triquiñuelas psicológicas. El problema es que cada vez está más extendido esto y cada vez es más sencillo hacer un ransomware, hacer un virus de este tipo. Es cada día más sencillo. Hay servicios públicos, ya que uno puede simplemente, con muy pocos conocimientos informáticos o técnicos, puede ir, poner $1000, supónganse, y atacar a 500 personas de una empresa simplemente automáticamente. Entonces, es bastante riesgoso, y vamos a ver cuáles son las cosas que deberíamos hacer para prevenirlo también, además de las que ya dije. Y les voy a mostrar ahora un ejemplo moderno de phishing, que para la gente sobre todo que utiliza su mail en la nube, que por cierto es relativamente más seguro que los medios tradicionales, pero no del todo, porque también se reinventan los ataques. Y este es un ataque que les quiero mostrar. A ver si... Denme un segundo que voy a cambiar de pantalla. Ahí está, ahí espero que me estén viendo. Y lo que les voy a mostrar
es esta suplantación que ya es avanzada por lo efectiva que es, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el atacante en primer lugar? El atacante tiene que crear una cuenta de Google normal, entonces tiene que poner el nombre y el apellido, la persona que quiere suplantar, ¿tá? Y el mail puede ser cualquier cosa, obviamente la contraseña también. Y posteriormente a eso, lo que tiene que hacer es abrir un documento, generar un nuevo documento, en este caso un documento de texto, y colocar en ese documento como si fuera el mail de lo que va a recibir la víctima. En este caso, le voy a poner, necesito que lleves a cabo la siguiente operación financiera con prioridad, ahí le manda un enlace malicioso, puedo contar contigo, le pone el nombre, y va a estar después la persona suplantada, y la víctima, en la dirección de correo de la víctima, va a estar arrobada, como se puede ver ahí, correo de la víctima @dominio.com, va a estar arrobada en este documento. Entonces, ¿qué va a recibir la víctima? La víctima va a recibir este mail, en donde dice operación financiera urgente, persona suplantada. En el remitente solamente dice el nombre de la persona suplantada, no dice el mail, ¿no? Y como pueden ver ahí, acá en persona suplantada puede decir Bill Gates. Supónganse que dice Bill Gates te mencionó en un comentario en el siguiente documento. Entonces, ahí está el documento que se creó el atacante, y ahí está el texto. Y como pueden ver, no dice en ningún lugar cuál es el correo electrónico de la persona que está suplantando, es decir, del correo electrónico de esa persona. Entonces, realmente este mail lo podría estar recibiendo una persona y que venga de Bill Gates o de cualquier persona confiable, supónganse, y estar totalmente, digamos, confiable en eso. ¿Por qué? Porque este mail primero nunca va a caer en spam, va a caer directamente en nuestro correo electrónico como un correo confiable. El avatar, es decir, la imagen de la persona que lo manda, es muy fácil de clonar de un lugar real, es decir, que lo puedo sacar de una red social o mismo de su Gmail real, ¿tá? De la persona que yo quiero suplantar. Y básicamente este phishing es sumamente efectivo porque no tenemos muchas posibilidades de saber la verdad de alguna manera, ¿tá? Ahí, bueno, explican algunas cosas un poco más técnicas, pero tengan en cuenta que esto se está empezando a utilizar cada vez más, lo que son este tipo de correos enviados a Gmail, que Gmail, bueno, es un muy buen correo electrónico, sobre todo por su potente anti-spam, es decir, que puede filtrar muchas cosas de seguridad, pero este tipo de cosas que ya son más de ingeniería social, ya es un poquito más peligroso y se pueden estar dando mucho más. Entonces, ahí lo único que podemos hacer es nosotros, de alguna manera, contactarnos con la persona real que dice que está mandando esto y comunicarnos con esa persona para ver si eso realmente es así. Y en caso de que esto se tenga que dar habitualmente, es decir, que haya dos personas que tengan que transferirse información de cuándo hay que generar un pago contra un cliente o algo por el estilo, bueno, hacerlo por medios o procesos de seguros. Hay procesos que tienen firmas electrónicas, hay procesos tecnológicos que se pueden generar con mucho más seguridad. Hay cosas como, por ejemplo, capaz que es más técnico, pero ténganlo en cuenta, firmas PGP, firmas GPG, firmados de mails, es importante para justamente corroborar de que la persona que nos manda algo sea realmente esa persona. Entonces va a haber una firma electrónica, algo que nadie más puede obtener en esa interacción para justamente evitar este tipo de cosas. ¿Ah? Les quería mostrar eso porque es bastante nuevo y bastante potente, de hecho. Otra cosa, que ya de paso, les voy a mostrar también esto, en las presentaciones tienen estos códigos QR que cuando los escanean con el celular pueden acceder directamente a la URL que les muestro por aquí abajo para ver esto, inclusive les voy a compartir la presentación esta. Y además de eso, los códigos QR muchas veces también son información que, como les digo, tienen que ser confiables. En este caso, ustedes deberían confiar en mí, en que la dirección que yo estoy poniendo en este código QR es esta dirección que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque también hay ataques en este sentido. Es decir, si yo hoy o mañana en este código QR pongo una dirección de correo maliciosa, lo llevo a otro lugar, lo llevo
a un lugar, a un link de descarga de malware o de cualquier otra cosa, bueno, ustedes no van a saber a priori qué es ese código QR, y cuando ustedes lo escaneen, quizás el celular directamente accede a ese sitio, y yo en ese sitio pongo directamente un compromiso para Android, y si ustedes están accediendo en un celular Android, yo podría estar comprometiendo ese celular. Entonces, a lo que voy es que tengan cuidado también en cualquier tipo de información que reciban y que la accionen en su celular. Tengan en cuenta eso de la confianza. En mí, pues, les aseguro que pueden confiar en este caso, así que adelante con eso. ¿Qué otras cosas más se están dando en el ámbito uruguayo? Cosas que ya van un poquito más allá de las tecnologías, o de las tecnologías como las vemos en el mundo digital. Ya van también muchas veces a nivel analógico, en el sentido de que se pueden hacer conversaciones de escuchas, por ejemplo, con equipamiento tecnológico como está teniendo esta persona ahí, que básicamente sirve para escuchar sonidos a larga distancia. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos estar en una reunión importante, supongámosle afuera de nuestra oficina, y que haya línea directa con una persona que pueda tener este dispositivo y pueda estar obteniendo justamente lo que otra persona a 50 o a 100 metros más o menos pueda estar obteniendo. Entonces, hay que tener en cuenta esto también de en qué entorno nosotros comunicamos nuestra información sensible, información confidencial, información de la empresa. Cómo lo hacemos también es importante. ¿Por qué? Porque no solamente hay dispositivos para escuchar desde lejos, sino también para ver desde lejos. Entonces, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, estamos en una oficina y estamos con nuestra computadora, y detrás de nuestra computadora tenemos un ventanal gigantesco y hermoso que nos da la vista a la Rambla, pero en el edificio de enfrente podemos tener un actor malicioso que, si tiene la visibilidad correcta, podría llegar a estar viendo hasta nuestra pantalla y lo que tecleamos en esa pantalla inclusive, con estos dispositivos. Entonces, a veces es peligroso eso, a veces hay que tener en cuenta este tipo de cosas de cómo es el contexto del entorno local, cercano, el escritorio, por ejemplo, que no haya papeles de trabajo sensibles, entre otras cosas. Pero va un poquito por ahí de que también se puede, digamos, hacer espionaje o hacking, digamos, por otros medios también no digitales. Como, por ejemplo, esto que se llaman los keyloggers. Los keyloggers son los dispositivos que se conectan en la computadora, en este caso, que generalmente pasan totalmente desapercibidos, que, por ejemplo, lo que puede suceder es que estos dispositivos lo conecten, supongamos, de una mañana a otra en nuestra computadora del trabajo. Lo puede conectar, por ejemplo, una limpiadora, un limpiador, supónganle, y allí este dispositivo lo que hace es grabar, almacenar todo lo que nosotros tecleemos en el teclado, ¿tá? Entonces, va a registrar este dispositivo todo lo que nosotros estemos tecleando. Básicamente, lo que hace es, puede enviar todas esas teclas, todos esos comandos que nosotros escribimos, todo lo que escribimos, lo puede enviar por Wi-Fi a otro equipo, ¿tá? Lo pueden enviar al atacante, o lo puede guardar directamente solamente en el equipo, y al otro día la persona que lo colocó, o a los días siguientes, etcétera, sacarlo y obtener todos esos datos. ¿Qué obtenemos con esto? Obviamente obtenemos todo lo que la persona escribió en el día. Vamos a obtener usuarios, contraseñas, URLs que visitó, los documentos que escribió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier dispositivo, cualquier equipamiento que nosotros también conectemos, cualquier persona que tenga acceso físico a nuestro equipamiento también es un riesgo potencial. Y entonces hay que tener en cuenta eso, el acceso físico al contexto y a los equipamientos es sumamente importante también, porque de esa manera se pueden comprometer totalmente también los datos, ¿tá? Entonces, el acceso físico creo que sería lo primero, y después ir también abarcando otros ámbitos digitales, como son la propia información del equipo y después la propia información publicada en Internet de nosotros. Pero darles otro ejemplo también de dispositivos peligrosos, porque también nosotros hacemos una especie de simulacros en las empresas,
Y en este caso, este es un dispositivo que nosotros hacemos cierto simulacro con esto, que básicamente es un pendrive que lo dejamos muchas veces por ahí tirado en las oficinas, y con algún sticker que diga algún nombre de algún empleado, o algún sticker que dice, por ejemplo, informática o algo por el estilo, como para que la persona que lo agarre, ese pendrive en la oficina, piense de que es de otra persona o que es del área informática, y que tenga la intención, justamente por eso, por esa curiosidad, de conectarlo en su computadora. Cuando lo conecta en su computadora, pueden pasar varias cosas, obviamente. Una es, como les dije, los keyloggers, pero otra, en este caso, y es letal, básicamente destruye la computadora. Destruye la computadora literalmente. Lo que hace es quemar la placa base, este dispositivo, a través de aumentar la potencia eléctrica, digamos, del dispositivo, y la empieza a retroalimentar en la placa, y básicamente rompe computadoras. Entonces, podemos tener desde varios umbrales de peligro en los dispositivos que nosotros conectemos, desde romper la computadora hasta que nos obtengan información de nosotros, o hasta también ransomware, o etcétera, etcétera. Básicamente hay un montón de acciones maliciosas que se pueden generar a partir de una acción de confianza por parte del usuario, ¿tá? La confianza es, este dispositivo lo conecto, pienso que no me va a hacer nada, pero me hace, ¿tá? Entonces, acá como el lema viene a ser: tengan cuidado cuando utilicen los dispositivos USB, ya que, primero, es fácil perderlos y que sean sustraídos, es decir, que otra persona lo obtenga. En ese sentido, también es importante la información que nosotros guardemos allí, porque esa información, si se pierde, vamos a perderla también, y otros van a tener acceso a esa información. Entonces, de alguna manera, nosotros podríamos, ya sea encriptar esa información, guardarla con contraseña, etcétera, si es relativamente sensible y se pueda perder, porque estos dispositivos, como son removibles y son movibles de alguna manera, son fáciles de perder, ¿tá? Entonces eso. Ahora les voy a dar algunos consejos de seguridad para proteger sobre todo los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles son los dispositivos predilectos que todo el mundo utiliza, y aún así allí tenemos algunas consideraciones de seguridad para hacer, que bueno, van a ser buenas prácticas para el uso, y que las amenazas más comunes no los afecten. Entonces, en ese sentido, van a ser estos 5, se los voy a leer un poquito, esta infografía que armamos para los dispositivos móviles en particular. Como les decía, los dispositivos perdidos o robados vienen a ser como el primer punto. Y lo importante en el dispositivo no es el dispositivo en sí, sino la información y los accesos a servicios de la empresa o personales que tengamos allí. Entonces, ahí vamos a incluir accesos bancarios, redes sociales, que en el peor de los casos podrían ser utilizados para suplantar la identidad, como estuvimos hablando. Entonces, la recomendación ahí es siempre bloquear el dispositivo con algún patrón que recuerde, ya sea numérico o letras, e intente que el mismo sea difícil de predecir. Muchas veces lo que sucede en los celulares es que nosotros utilizamos el mismo patrón y dejamos nuestra marca de grasitud de piel, que es lo más normal del mundo, en la pantalla mismo. Entonces ya queda cierta marca del patrón que utilizamos en el celular mismo, y eso también es una manera de hackearlo. De hecho, no solamente hackers adultos lo han hecho de esa manera, sino que hay niños que también han hecho lo mismo para poder comprar juegos por sus padres o otro tipo de ataques del estilo, que bueno, hay que tenerlos en cuenta también como parte de los riesgos que pueden suceder. Pero bueno, tengan en cuenta esto, de que primero bloquearlo es importante, tener un bloqueo, y que se configure ese bloqueo para que se bloquee automáticamente durante cierto tiempo. Mantener el contacto directo y regular con el dispositivo, sobre todo en los lugares públicos, es fundamental. Instalar programas de rastreo o antirrobo para que van a aumentar la seguridad, ya que van a permitir el borrado de datos remoto y la recuperación vía GPS. Básicamente, lo que les recomiendo yo, tanto los dispositivos iPhone como Android, como los de Google, tienen esta capacidad. Utilícenla, prueben como si su celular se perdiera en otra habitación de la casa o lo que fuera.
¿Pero para qué? Para simular de que realmente lo perdieron, que no lo tienen, y con eso van a poder, primero, acceder al dispositivo remotamente, pueden acceder a los datos, pueden borrar los datos por si tienen información confidencial, pueden acceder a una aplicación online desde un PC, y con eso saber qué datos tiene, si los quiero borrar o no, y dónde está, o sea, si tiene el GPS habilitado o algunas otras, digamos, notificaciones para saber dónde está, bueno, lo podríamos saber a través de una consola web, y bueno, eso antes lo tenemos que habilitar. Hay servicios, como les digo, el de rastreo de Google es muy bueno, el de iPhone también, entonces en ese sentido, por lo menos nos permite, nos ayuda en eso, en poder recuperarlo, o por lo menos tener información más específica del celular, de lo que sucedió, y evitar también la divulgación de los datos del mismo. ¿Ah? No olviden realizar con frecuencia respaldos de la información importante. Esto es importante sincronizarlo, generalmente los datos hacia la nube. La nube es internet básicamente, entonces tener una capacidad de, por ejemplo, datos importantes como pueden ser quizás fotos o documentos, mantenerlos sincronizados entre nuestro dispositivo y la nube va a ser importante para no tener que nosotros manualmente tener que hacer los respaldos. Automáticamente lo que guardemos en el dispositivo va a estar en la nube, y si mañana perdemos el dispositivo, vamos a poder recuperarlo de la nube. Esto es muy importante también. Y bueno, considerar la posibilidad de utilizar algún tipo de cifrado o de protección extra contra los datos más confidenciales. Tengan en cuenta que las personas son 15 veces más propensas a perder su celular que su laptop, siendo esta la mayor amenaza que enfrentan los usuarios móviles. Otra de las cosas que estábamos hablando es el malware y el spyware. Estos son dos tipos de virus, entonces la privacidad acá puede estar totalmente en juego. Básicamente en Internet la privacidad está muy, muy entredicho, prácticamente hay algunos analistas que dicen que se ha perdido prácticamente la privacidad hoy en día. Yo digo que no del todo, sino que hay ciertas cosas que podemos llegar a hacer, pero si queremos ser una persona relativamente pública o reconocida, ahí lo tenemos muy complicado, de verdad. Pero bueno, hay algunas cosas que podemos hacer igual. Hoy en día las aplicaciones maliciosas permiten un sinfín de posibilidades: escuchas remotas, envío de mensajes a terceros, rastreos vía GPS, cargos inesperados en las cuentas de fin de mes, etc. Acá la recomendación es solamente instalar programas desde las tiendas de aplicaciones oficiales, es decir, las tiendas de Google Play para los dispositivos Android o lo mismo para iPhone. Las tiendas oficiales tienen ciertas verificaciones para evitar de que aplicaciones con virus se puedan instalar en los dispositivos de los usuarios. Y también es importante leer detenidamente los permisos de seguridad al momento de instalar. ¿Qué permisos nos solicita la aplicación? Pues supongamos que mañana instalamos una aplicación de la banca de quinielas que nos da el 5 de oro y nos va a mostrar los datos de las quinielas, cómo sucedieron esos números. Pero, ¿qué tal si esa aplicación nos solicita GPS, acceso a nuestros contactos y alguna cosa más extraña? Estas dos que dije ya son súper extrañas, porque esta aplicación lo único que tiene que hacer es mostrarnos los numeritos del 5 de oro y alguna cosa más. ¿Para qué una aplicación del estilo necesitaría GPS y acceso a nuestros contactos? Entonces, ahí es donde tenemos que razonar y empezar a pensar, bueno, ¿esta aplicación para qué va a ser? ¿Por qué me está pidiendo este permiso? ¿Realmente se lo voy a otorgar o no? Bueno, ese es el punto para tratar de todo lo que instalemos tenga los menos privilegios posibles, y cuando son privilegios raros que le estamos dando a esa aplicación, sospechar un poquito más, verificar, revisar en internet si es confiable, etc. Esto que digo, verificar revisiones y comentarios realizados por otros usuarios sobre la confiabilidad de las aplicaciones, utilizar software de seguridad también como antivirus para protegerse de amenazas emergentes y mantener el sistema actualizado es relevante también. Ten en cuenta que las aplicaciones maliciosas para Android se incrementan en promedio un 37% cada mes. Las redes Wi-Fi inseguras también son otro punto. Voy a acelerar, sé que me estoy yendo un poquito de tiempo. Conectarse a redes Wi-Fi inseguras puede, por ejemplo, en sitios públicos como shopping o aeropuertos, puede representar un riesgo de los datos transferidos, porque ahí nos podrían obtener usuarios y contraseñas que sean interceptados en el aire.
Entonces, la recomendación acá es evitar las redes Wi-Fi públicas e inseguras, sobre todo si se accede a un banco en línea o a nuestra empresa por medios que no sean seguros. Entonces, utilizar servicios como VPN, las VPN son servicios de redes virtuales privadas que encriptan, digamos, que ocultan nuestros datos de usuarios y contraseñas y todo lo que más trafiquemos por ahí, cuando nos conectamos al banco o a la empresa, etc. Entonces, hay medios de seguridad extra que tenemos que colocar ahí cuando estamos en un medio que no tenemos toda la confianza realmente. Entonces, siempre que no se esté utilizando el acceso a Internet, desactive la conexión Wi-Fi en el celular o también Bluetooth aplica hoy en día para el celular. Capaz que Bluetooth hoy en día lo vamos a tener que tener más activado, sobre todo para los que utilizamos la aplicación de COVID-19, porque justamente utiliza este protocolo, el Bluetooth, para saber los contactos que estén afectados o no, y si estuvimos con quién. Entonces utiliza Bluetooth básicamente para eso, así que por ahí lo vamos a tener que tener activado a pesar de algunos riesgos que aparecen en Bluetooth. Pero más allá de eso, tratar de cuando no utilizamos algo, básicamente desactivarlo para solamente, no solamente para que no consuma tanta consumo de batería, sino también por riesgo de seguridad. Engaños y fraudes. Es muy común recibir mensajes de anuncios comerciales, pero cada vez más recibimos mensajes que parecen confiables y sin embargo resultan en fraudes engañosos. Es muy importante saber detectarlos, de lo contrario nuestro tiempo, dinero e información privada serán comprometidos. Entonces, si reciben un mensaje no solicitado o de origen desconocido, elimínenlo. Evitar ingresar a enlaces o archivos adjuntos de mensajes que no provengan de personas o sitios confiables, es importante. Y si el mensaje parece confiable, intente contactar por sus propios medios seguros en vez de responder directamente en el mensaje solicitado. Esto lo estuvimos hablando, pero lo repito. Utilice su capacidad crítica sobre todo en situaciones donde los beneficios parecen ser muy tentadores, como por ejemplo ganarse la lotería u otros sorteos en los que no recuerde haber participado. 50% de los usuarios móviles no utilizan contraseñas de desbloqueo. Esto es un riesgo importante. Traer tu propio dispositivo, esto se da sobre todo como un problema en las empresas. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestros propios dispositivos personales para acceder a la información confidencial de la empresa. Entonces, en entornos corporativos, los usuarios que utilizan sus propios dispositivos para acceder a la información de la organización representan graves riesgos si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Estos usuarios podrían tener sus dispositivos comprometidos y de esta manera afectar negativamente a toda la organización. Las organizaciones deberían tomar conciencia y educar a sus empleados para que no utilicen sus propios dispositivos, idealmente para asegurar la información de la organización en estos dispositivos portátiles es que se utilizan software MDM. MDM es un software de control de dispositivos que nos permiten bajar políticas de qué aplicaciones podemos ejecutar en esos dispositivos, de qué redes nos podemos conectar, cómo tenemos que utilizar de alguna manera el celular. Ya nos baja técnicamente determinadas políticas que la organización quiere aplicar. Entonces, como por ejemplo, bueno, ahí ya lo comenté. 32% de las personas creen que no necesitan programas de seguridad en sus dispositivos móviles. Tengan en cuenta de que hay virus y hay también protecciones antivirus para los celulares. Si son de probar aplicaciones o tuvieron algún riesgo en algún momento, tengan en cuenta esta protección también que existe. Al igual que los PCs, el celular es un PC más chiquito nomás, así que tengan en cuenta eso mismo. Y ya voy a ir terminando con esto, voy a terminar con esto. Las 10 prácticas a seguir, y ya con esto los voy a dejar para también dar paso a las preguntas y respuestas. Esto es como un compendio de las 10 prácticas que estuvimos hablando, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Acceder a Internet a redes confiables, traten de acceder, bueno, como les digo, a no redes gratuitas, a redes que nunca accedan a redes que no tengan contraseña, por ejemplo, eso es fundamental. Bueno, eso, a redes confiables. Siempre que puedan, conéctense a redes lo más confiables que puedan, o traten de asegurarse eso. Lo segundo, deshacerse de forma segura de la información confidencial que no necesitemos. Esto tiene que ver, por ejemplo, supongamos que tenemos un pendrive o un disco duro externo que mañana no utilizamos. Bueno, si no lo utilizamos, en lugar de tirarlo a la basura
o si lo vamos a tirar a la basura, lo que tenemos que hacer antes de eso es un borrado seguro. ¿Por qué? Porque por más de que nosotros hayamos borrado, por ejemplo, en Windows, borrar un archivo, que parece lo más normal del mundo, uno pensaría que ese archivo no va a aparecer nunca más. Sin embargo, lo que sucede técnicamente por debajo es que ese archivo básicamente queda no mostrado por el sistema operativo, pero el archivo sigue latente, sigue ahí, sigue magnetizado, se llama, porque sigue en el disco duro y básicamente hay software, equipos para poder recuperar ese archivo, eso que fue aparentemente borrado. Entonces, tengan en cuenta que hay sistemas de borrado seguro de archivos confidenciales y que también, si hoy o mañana pierden archivos, también tengan en cuenta eso, que capaz que les puede servir mucho. Si mañana se les borran archivos que quieren recuperar porque los perdieron por algo que no debía ser, hay un programa, por ejemplo, que se llama Recuba, que permite justamente recuperar estos archivos que están borrados. Hay muchos más, obviamente, pero tengan en cuenta que estos procesos son importantes para deshacerse correctamente de la información no usada. Cuidar nuestros secretos, evitar divulgarlos a otros. Los secretos van a ser passwords. Hay distintos tipos de secretos hoy en día que son distintos tipos de llaves para distintos tipos de accesos, pero bueno, tengan en cuenta eso. Traten de utilizar lo posible gestores de claves, es decir, no guardar las contraseñas que utilicemos en un papel, porque bueno, si alguien tiene acceso físico a ese papel, obviamente ya tiene acceso a la contraseña. No utilicen la misma contraseña en más de un equipo o de más de un sistema online a la vez, porque si se vulnera uno de ellos también van a estar comprometidos en los otros. Entonces, bueno, hay gestores de contraseñas. Acá lo que les puedo recomendar algo que se llama KeyWeb, es con K, KeyWeb. Es uno de los mejores gestores de contraseña que pueden existir, es un gestor de contraseña seguro, en donde uno pone una contraseña maestra y puede acceder a un montón de otras contraseñas y le va a facilitar muchísimo la vida de la gestión de las contraseñas. Usar diferentes secretos para diferentes sitios o cuentas online, ya lo dije. Usar dispositivos con sistemas de encriptación o para guardar información confidencial, lo estuvimos hablando. Cuidar los accesos físicos a nuestros dispositivos y bloquearlos, es decir, cuando nos vamos de la oficina o nos vamos de nuestro puesto de trabajo, tratar de bloquearlo, el equipo, para que no venga otra persona, que puede ser inclusive un compañero simplemente por diversión, como estuvimos viendo, que yo lo hago en mi trabajo, y hacer alguna acción en el equipo de esa persona, simplemente que puede ser cualquier cosa, como les digo, pero tengan en cuenta de que para evitar ese tipo de cosas, bloquearlo y que uno solamente tenga el acceso y el control absoluto, ¿verdad? Siempre reportar incidentes a las autoridades, si están en una empresa, al equipo, al área de seguridad de la información y evitar conectarse a dispositivos desconocidos. Cuidar el transporte de información sensible en los laptops al viajar, ya lo estuvimos hablando un poquito de eso. Evitar difundir fraudes y fake news y reportar enseguida los falsos. Esto es muy importante también para evitar todo esto de todo lo falso que estamos ocurriendo hoy en día en el mundo, de sitios falsos, de noticias falsas, de ciencia falsa, etcétera. Bueno, investigar un poquito y tratar de no difundirlos para que no se arme esa bola de nieve. Y cuidar la privacidad de la pantalla al trabajar remotamente. Esto es cuando le damos acceso remoto por Zoom o por cualquier otro de los medios a otra persona, tengan en cuenta de que no dejar abierta esa sesión, no darle acceso absoluto a la persona, y si se conecta, tratar también de, cuando tenga que desconectarse, que nosotros le demos la desconexión, o sea, que no siga manteniéndose ese acceso. Entonces uno tiene que mantener de alguna manera el cuidado de lo que está haciendo la otra persona con nuestro equipo. Tiene que ver un poquito con eso cuando hay conexiones remotas digitales. Entonces, bueno, un poquito es eso lo que les quería traer. Espero que les haya sido productivo. Y para finalizar, les digo muchas gracias. Tengo aquí los links de nuestra empresa, también el link en el código QR a la presentación esta. Y adelante con las preguntas que tengan. Si alguien tiene preguntas, pueden mandarlas por el chat o por el panel de preguntas y respuestas. ¿Qué les pareció?
¿Les gustó? Sí, re completo. Después, si Bien, querés, me nos alegro. puedes pasar. Ah, dejaste el código, te iba a decir que nos envíes el Sí, material. está el código ahí o te lo mando en link, es lo mismo, como prefieras, no hay problema. Impecable. No, se ve que no hay preguntas. Quedó todo clarísimo. Ah, me alegro. Excelente, ¿no? Y si te llegan a hacer alguna, después me la mandás por mail y la podemos contestar, no hay ningún inconveniente con eso, así que bueno, espero que haya sido productivo y que bueno, también que podamos reducir los riesgos entre todos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Guillermo, agradecerte a vos nuevamente por haber participado, por haberte prestado, que tomaste tu tiempo y estaba re preparada la presentación. Muchas gracias. Mandan decir que estuvo excelente, que estuvo muy bueno. Sí, no sé si vemos el chat. Me alegro. Genial. A ver, y agradecerle de vuelta a los sponsors, a Mailab, a Memory y a Fenicio, por ayudarnos a poder dar las capacitaciones. Y nada, nos vamos a despedir con un video de CEDU y recordarles que el 19 de noviembre tenemos otra capacitación. Los que se quieran inscribir, en breve van a estar las comunicaciones. Y que todas estas charlas quedan colgadas también en YouTube, por si quieren, las vamos a estar publicando. Eso mismo, las pueden compartir, inclusive vos si se lo querés compartir a alguien. Excelente, buenísimo. Sí, claro. ¿No? Muchísimas gracias a todos entonces. Gracias. Dejamos el videito. Muchas gracias. Chau, chau.